Vemos acá entonces 5:1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado en 7 sellos, perfectamente. La incredulidad en Adán, esto fue ya sellado, somos sellados. En el 6:66, que es la incredulidad, que es el sufrimiento, que es todo lo pecados, pasiones, miseria, sufrimiento, hechicería, todo ese es el sello, el 6:66. Y estábamos sellados cuando Adán no creyó a Dios, creyó más a Satanás. El primer sello es la incredulidad a la palabra de Dios. Y después vio que sigue todos los pecados y no podemos ver a Cristo, no podemos sentir la fe, gozo, paz, alegría, amor, no podemos sentir la cualidad de Cristo. Bendito eres tú, Jesús. Y vamos a leer, vamos a ver en Apocalipsis 7:13 y 14 es lo que quiero leer ciertamente. 7:14. Pero quiero que me lea. ¿Alguno tiene libro? ¿Vos no tenés Biblia? Sí, uno no tiene libro. Ahorita me quiero comer. Apocalipsis 7. 7 desde 9, quiero que vea lo que salieron de la gran tribulación. El que estaba sellado, estaba en la gran tribulación, en el gran tormento, en el gran dolor. Así fue el humano, fue sellado, así fue puesto el hombre cuando cayó Adán, lleno de dolor. Es el gran tribulación. Ya nosotros explicamos de qué quiere decir adversidad, aflicción, angustia, calamidad, dolor, malo, miseria, padecimiento, sufrimiento. Este era el sello del hombre, este es el gran tribulación, desde Adán hasta la venida. Y esto es lo que creyeron a Cristo, aquellos que se humillaron cuando vino Cristo a morir en la cruz, salieron de la gran tribulación. Por eso Apocalipsis parece futuro, pero nosotros ya sabemos que en hebreo presente, futuro y pasado quiere decir la misma cosa, que tiene el mismo significado. Y esto todo es cuando Cristo vino a morir en la cruz. Por eso en el 5 dice que el librito abrió el cordero y Cristo crucificado abrió el librito que estaba sellado. La vida de él que estaba sellado, la fe, gozo, paz, alegría, amor, porque mi palabra es vida y espíritu, dice. Y de su costado salió agua y sangre, dice. Y entonces ese era el librito, Cristo mismo, es la fe, gozo, paz, alegría. Ese es el espíritu de Cristo, amor, todas las cualidades de Cristo. Y entonces él abrió la incredulidad, sacó el dolor, el sufrimiento, adoración a la idolatría, hechicería. Si uno pide perdón, va a salir de eso. Pero si no declara esos pecados, no puede salir, sigue sellándose. Como dice que los judíos, cuando leen el antiguo pacto, sigue el mismo velo, sigue la gran tribulación, sigue el mismo sello. Bendito eres tú. Vamos a leer de nuevo, que salieron de la gran tribulación. 7:9 hasta cuánto? ¿Hasta el 8? Hasta el total. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaba a gran voz, diciendo:
La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracia, y la honra y el poder, la fortaleza sea nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono lo pastorará, y lo guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto pasó, ciertamente vio que lo que era Israel, Juan es apóstol de la ley. Entonces él escribió a los judíos, pero nosotros también, para nosotros podemos sacar. A ellos le está mostrando su condición, que estaba en la gran tribulación. Y esto es lo que salieron. Aquellos que creyeron a Cristo crucificado salieron de la gran angustia, de la gran dolor, de la incredulidad. Ya tiene otro Dios. Y acá vemos, dice, los 24 ancianos se postraron, dice. Que viene a ser los 24 ancianos, aquellos que creyeron a Cristo, los profetas, los que conocieron a Cristo. Y dice, se postraron delante de él, dice en el 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor. Ese ángel, todos los profetas, estaban en pie alrededor del trono. Y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron todos sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Postrar quiere decir, se humillaron, se reconocieron que estaba en la gran tribulación, que estaba sellado en la vieja creación de Adán, y entonces ellos reconocieron y pidieron perdón. Y entonces vemos acá, los ángeles los profetas, porque ángel quiere decir mensajero, a veces le dice de Cristo ángel, a veces también de mensajero de Satanás dice ángel, pero en este lugar dice ángel por los profetas. A veces dice querubín, ángeles, querubines, arcángel, de distintas formas, y acá muestra, los ángeles estaban en pie, dice, alrededor del trono. Trono quiere decir poder, porque antes el rey, cuando subía de rey, se entronaba, que habla del poder, se habla la palabra antiguo, se usa para poner ejemplo que el Señor tomó poder cuando vino a morir en la cruz, está en el trono, está en el poder, desde que Él murió y resucitó. Antes gobernaba a la humanidad, se entronaba en nosotros Satanás. Esa angustia, en tristeza, en dolor, en incredulidad no podíamos conocer esa fe, gozo, paz, alegría, no podíamos descansar nuestra alma. Y dice acá, y los ancianos, y los 4 seres vivientes. Los ancianos, dice también por los profetas mismos, lo que conoces, lo que está creyendo ese está Dios que obedeciendo en ese tiempo la ley, entonces tiene conocimiento de Cristo. Y de los 4 seres vivientes, nosotros sabemos que encontramos también en Ezequiel, los 4 seres vivientes, quiere decir los judíos, que está el número 4, el número del Satanás, número del mundo, número de Satanás también igual que el 6, el número 6. Entonces los 4 seres vivientes, todo lo que judío que estaba en la tierra, acá está diciendo, se postraron, todos los que se postraron, aquellos que se humillaron,
sobre su rostro, dice, delante del trono, delante del poder de Dios, reconociendo que está en esa condición. Está en la gran tribulación de ellos. Reconocieron por la incredulidad de Adán. Ellos están destituidos también de la gloria del Señor. Ni aun los profetas estaban salvos. Nosotros encontramos eso en Hebreo. Ellos murieron todos sin haber recibido lo prometido, dice, la salvación. Viendo por visión desde lejos, dice. ¿Queréis ver lo que veis? Dice. En visión veía, pero no podía ver, no podía estar en ese tiempo. Ellos murieron todos antes. Ellos los que murieron en Cristo, los que se fue en la parte más baja a Cristo. Ellos son los que estaban cautivos en el paraíso. Y le sacaron y le dieron la salvación. Como dice en Lucas, encontramos eso. Dice lo que estaba, ahí estaba el infierno y estaba el paraíso. Y entonces el rico le dio a Lázaro. Era un ejemplo, una ilustración de lo que se van al infierno aquellos que no se humilla. Estaba rico del pecado. Y lo que eran pobres, dice, aquellos que se humillan, se va después al paraíso, esperando la muerte y la resurrección de Cristo, para que le dé salvación. Y entonces los 4 seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Aquello que se humilla, aquello que reconoce que estaba desde Adán, aquellos judíos, también a ellos primero hablaron. Y después a nosotros también Pablo, el apóstol de los gentiles, que anuncia a nosotros también este gran perdón, esta gran salvación, porque nosotros no teníamos parte con Dios, solamente los judíos. Y Juan habló a los judíos acá. Está hablando a los judíos. Pero nosotros podemos también sacar gran enseñanza de acá. No es futuro esto. Esto ya ha venido Cristo a morir en la cruz. Esto, lo que creyeron a Cristo crucificado cuando vino a morir en la cruz. Estos salieron de la gran tribulación. Los fariseos no salieron de la gran tribulación. Los saduceos no salieron, porque los fariseos dicen, está esperando otro Mesías. El sello no pudo quitar Cristo, aunque ya quitó él. Pero ellos, como no se humillaron, no se postraron. Entonces, ellos no, está todavía sellado ahora con el 666, como dice en Apocalipsis, el número de hombres. Y en Job dice 5. Dice también que él nos va a librar de la tribulación, dice. En 6 tribulación, dice, sacará el mal, y en 7 descansará. El 7 es la cruz de Cristo. Ahí va a descansar el hombre. Y entonces vemos nosotros acá visión de... Nosotros sabemos que Juan vio en el año 85 al 95 después de la muerte de Cristo. Pero como hebreo, él también es hebreo. Entonces, él escribió esto y puso en futuro, y después se traduce la escritura y pone en futuro como si fuera en futuro, pero acá está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo, porque Cristo, cuando vino a abrir el sello, fue el Cordero, dice, abrió el sello, y no había nadie que iba a abrir esa vieja creación, esa incredulidad. Teníamos otro Dios, el gran sufrimiento, nadie podía sacar de la gran tribulación. Y mucho espera el gran tribulación, la grande guerra. Y ya pasó todo eso. Ya pasó todo. Pero igualmente, ahora nosotros tenemos las dos creaciones. Y aunque la carne lucha contra el espíritu para que no haga lo que quisiera, pero ya tenemos la cruz para tener victoria. Cada día muero, dice Pablo. Cada día se tiene que manifestar Satanás, pelear, querer otra vez tomar posesión en nuestra mente, en incredulidad, en sufrimiento,
rechazo a la palabra. Pero nosotros ya podemos postrar ahora. Podemos pedir perdón, reconocer que es nuestra vieja creación, que quiere tomar posesión en nuestro pensamiento, en nuestra mente, y no podemos escuchar la palabra. Nos interesa la palabra a nosotros. No toca la palabra. Esa es la incredulidad, el sello que quiere seguir siempre sellando, quiere seguir encubriendo la vida de Cristo de nosotros. Esa fe, gozo, paz, alegría, ese querer escuchar más y más la palabra. Y acá dice, entonces los 4 seres vivientes es porque número 4 es lo que está acá en el mundo. Acá está en la vieja creación. Seres vivientes, todo Israel. A Israel está hablando acá. Y también somos nosotros si queremos llevar en este tiempo. Que estamos acá en la vieja creación. Lo impío, lo que todavía no ha aceptado a Cristo, está totalmente sellado. Pero nosotros traemos el sello de Satanás y traemos también el sello de Cristo. Ya tenemos una miniatura de sello, pero ese quiere totalmente abrir ese sello, quiere quitar hasta llegar a un varón perfecto. Acá dice, para que usted, Apocalipsis, todo dice que va a ser el venidero. Pero tenemos que humillar nada más. Aquello que está escuchando y no está de acuerdo se tiene que humillar nada más de esa incredulidad. Mayor concepto de sí mismo, sabio en su propia opinión, divisiones. Cree que sabe todo. Yo también predicaba así. Pero el Señor me da entendimiento. Yo no busqué para mi revelación. Yo no buscaba para contradecir a mi hermano. Me fue revelado porque me voy humillando cuando me reveló que me va a revelar. Tal y cual la palabra, que no diga lo que escucho, no sea niño fluctuante, llevado por cualquier doctrina, sino humíllese y el Señor va a ir abriendo, a medida que se va a ir humillando, va a abrir ese sello que está todavía cerrado su mente. Y por eso dice que Apocalipsis no puede entender, dice que es venidero, que va a ser el gran tribulación. El gran tribulación es desde la venida de la caída de Adán hasta la venida del Señor. El Armagedón. Eso ya vamos a ir. Había antes un lugar, Armagedón, a donde se trataba de guerra. Entonces después voy a explicar el Armagedón. Toda esa cosa es bueno, pero nada más aquellos que no entiendan. Dice, no contendáis sobre palabra, dice. Sino tenemos que humillar nada más. Porque yo, cuando me reveló, yo predicaba que va a venir la segunda venida y me llenaba el Espíritu Santo. Y para otros servía, a muchos servía, pero cuando me reveló el Señor que me va a revelar Apocalipsis, yo creía, como me mostraba que me va a revelar tal y cual, y yo creía que en alguna cosa no me erraba. Nunca pensé que me va a revelar así. No consulté con hombre, con ninguno, sino es el Señor que me reveló, como dice también Pablo. Si te revela el Señor, ahí tenés que humillarte de esa incredulidad. Y el Señor, yo le decía al Señor, revelame punto por punto, para que yo pueda compartir con el pueblo, le decía. Y yo ni pensaba, yo creía que el Señor Jesús, yo estudiaba libros, estudiaba los estudios bíblicos y todo, y creía que era así. Y me gozaba también cuando predicaba. Pero como era niña y no entendía todavía, el Señor usaba mi vida así. El Espíritu Santo se manifiesta para revelar a nosotros. Y ahí tenemos que humillar más y más. No es que el Espíritu Santo es mentiroso, sino Dios se manifiesta para que nosotros nos limpiemos de esa incredulidad.
mayor concepto de sí mismo. Divisiones. Sabio en tu propia opinión. Yo también era así. Yo creía que sabía toda la Biblia. Y después me llegué que no sabía nada. Y ahí me humillaba nada más. Sabio en mi propia opinión. Y eso es la vieja creación. Esa es la gran tribulación. El dolor que te va a traer. Ese es lo que te va a traer gran angustia. Porque hay incredulidad. No puedes entender la palabra totalmente. Y ese ofensa a Dios. Y querer contender contra la palabra. Y yo sin saber todavía no me revelaba todavía. El Señor Apocalipsis no me revelaba, que me va a revelar. Y yo, imagínate, leía todos los libros, lo que predicaba Apocalipsis, que va a venir el Señor Jesús. Aquello que está de desacuerdo, no está de acuerdo a la palabra, pida nomás perdón al Señor y que te revele tal y cual, sabio en tu propia opinión. Mayor concepto de sí mismo, divisiones. Otro cree que la mujer no puede predicar. La mujer es la iglesia. No es la mujer. La mujer se puede constituir de hombre y mujeres. No hay hombre ni mujer. El Señor puede revelar a hombre y mujer. Esa es falta de entendimiento. Porque ya algunos están contendiendo. Escuché, ya llegaron en mi oído que ya vieron algunos y dice que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre, quiere decir, no puede enseñar en esos tiempos a los profetas. No, dice, no permito a la mujer hablar, pero no era nadie conocido. Pero la mujer es... No, el comentario. El comentario no era conocido nadie. No, sea uno que escuchó al azar y anda contendido por todo internet, por eso. Es un estudiante de la Biblia. Bueno, y lo que escucha y no está de acuerdo tiene que humillarse nada más para entender que a la mujer también puede dar el Señor entendimiento si se humilla. La mujer y hombre es igual. Bueno, y ahora... Eso se dice en Efesios, ¿no? No, Gálatas. No hay hombre, mujer, judío. No hay hombre. Y dice acá, vamos a seguir acá. Dice que, y todos los ángeles están en pie, alrededor del trono, alrededor del poder de fe, gozo, paz, alegría. Y el anciano, y los 4 seres vivientes, el anciano era lo Israel, que venía sabiendo, que ellos venían anunciando que va a morir Cristo en la cruz, que va a venir, tenía conocimiento. Y entonces, y los 4 seres vivientes era Israel, que estaba en la vieja creación también, se reconocía que estaba en la caída de Adán, era pecador y está esperando la muerte y la resurrección de Cristo. Eso encontramos en Ezequiel 1 también, los 4 seres vivientes. Encontramos también en Ezequiel 10, 14 por ahí, que dice que el querubín y los 4 seres vivientes eran la misma. Vamos a ver, para que, porque muchos también creen que el ángel quiere decir mensajero. A veces habla de Cristo, a veces habla mensajero de Satanás, también puede ser ángel. Y a veces habla de los judíos caídos también, ángel encontramos en Judas. Vamos a ver ahora Ezequiel 10. Porque dice, algunos dice que el ángel cree que ángel va a venir y que es un espíritu el ángel. El ángel quiere decir mensajero, puede ser por Cristo mismo que habla, o vemos también 3 ángeles que venía a comer
con Abraham, que es Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que Cristo mismo es el mensajero, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo mismo es el mensajero, pero acá habla los ángeles de los judíos, los profetas, y acá dice en el 10. Vamos a ver desde 19, 10, 19. Y alzando los querubines su ala, se levantaron de la tierra delante de mi ojo. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se alzaron a las entradas de la puerta del oriente de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Acá en el 20 dice. Estos eran los mismos seres vivientes. Escuchen, seres vivientes. E Israel en el 20. Dice, estos eran los mismos seres vivientes. El querubín que él veía, Ezequiel veía en visión, es el mismo 4 seres vivientes, dice, que está debajo de Dios de Israel, junto al río Quebar. Y conocí que eran querubines. Ese 4 seres vivientes, el pueblo de Israel, 4 seres vivientes, le dice porque estaba todavía desde Adán hasta la venida de Cristo. Estaba bajo el pecado. El número 4. El número 6 está sellado, está en la gran tribulación. Está en la incredulidad, no conoce todavía a Cristo. Y eso, dice, conocí que eran querubines los 4 seres vivientes. Cada uno tenía 4 caras. Y cada uno 4 alas. Y figura de la mano de hombre debajo de su ala. Vemos nosotros 4 caras. 4 cara quiere decir cara de león. Como león no retrocede. Cara de ciervo, de buey. El buey es manso, sirve a sus dueños. Y esa es la naturaleza de Cristo. Así también estos 4 seres vivientes, este profeta, ese querubines, arcángel, como quiera llamar, sirve al Señor. Muchos creen que el ángel es ahora el pastor que lleva la palabra y te cuida. El ángel alcampará los que le temen, aquellos que se humillan tienen temor de Dios. Y entonces le cuida y le da la palabra y le muestra su vieja creación para que tome la cruz y le acampa a través de la humillación. Le cuida. El ángel ahora es el pastor. Antes era los querubines, era antes los profetas. Israel, pero ahora somos los que predican, son los querubines, son los profetas, son los ángeles, mensajeros. Y bueno, dice acá, cada uno tenía 4 caras, tenía la característica de Cristo. Cara de, dice en Ezequiel 1, cara de águila y cara de león. Tenía alas porque se ocupaba de las cosas celestiales, de la fe, gozo, paz, alegría. Su mente está totalmente volando como águila en su mente en Cristo, pidiendo perdón, reconociendo estar postrado ante el trono de Cristo, antes de venir mismo Cristo, creyendo que va a venir un día Cristo para darle el perdón de pecado. Cara de hombre, cara de águila, 4 características, 4 naturalezas de Cristo. Como león, no retrocede Cristo de nada. Destruyó al diablo, ganó la guerra, hizo la guerra con Satanás y destruyó nuestra naturaleza satánica y nos sacó de la mano del diablo. Todo aquel que pide perdón, entrega a Cristo su alma, por primera vez sale de la mano de Satanás. Ahora nos humillamos, cada día nos postramos para crecimiento, para que Él forme, destruya la vieja creación, porque después tenemos ya la nueva naturaleza.
Como traemos la naturaleza terrenal, traeremos también la naturaleza celestial. La carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisierais. Y Pablo dice, nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra potestades, autoridades, contra huestes espirituales de las regiones celestes. Contra Satanás nuestra lucha. Satanás sigue intentando si puede gobernar a nosotros. Y acá dice en el 22, 10:22 de Ezequiel, y la semejanza de su rostro era de los, dice, era la de los rostros que vi junto al río Quebar, un mismo apariencia, y su ser cada uno caminaban derecho hacia adelante, caminaba derecho, solamente en Cristo, en fe, gozo, paz, alegría, no caminabas, Dios que no iba en otro camino, y así también el Señor quiere que nosotros no humillemos para que nuestra mente no salga de Cristo. Solamente cuando no podemos escuchar la palabra, Señor no puede escuchar, porque la palabra de Dios como clavo hincado te va a estorbar, porque no es nuestra naturaleza, la naturaleza nuestra que traemos desde Adán, pero tenemos una miniatura de la vida de Cristo, de la fe, gozo, paz, alegría, es el Espíritu de Cristo, amor, paciencia, pero tenemos muy poco un bebé, pero el Señor ya nos contó que todas cosas pasaron, ya podemos humillarnos, por eso Él contó como cosa, que todas cosas ya pasaron, ya ahora podemos humillar y tener victoria sobre Satanás, y antes no, hasta la venida de Él no podíamos, aunque queremos salir, no podíamos. Bueno, ahora vamos a ir. Entonces, acá vemos los ángeles, los querubines, los serafines, como quiera llamar, el mensajero, puede hablar de Cristo mismo, es el mensajero. Y después, otro lado, vemos, habla de los profetas. Hoy día es los pastores, los mensajeros, que te habla de la palabra. Y nosotros vemos también, vamos a ver de Judas también. Eso dice, por lo que no creyeron los fariseos, por ejemplo, y también había el mismo Israel, que fue desobediente, como por ejemplo Acab, que se casó con Jezabel. Ellos mismos son los ángeles que abandonaron la dignidad de Cristo. El Señor le pone como mensajero el pueblo de Dios, y ellos abandonaron la fe y se casaron con Jezabel y adoraron a otros dioses. Judas. Judas 1, a donde dice acá, dice 6. 1:6 de Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. La morada de todo Israel era Cristo, fe, gozo, paz, alegría. Pero ellos abandonaron su fe y adoraron lo que no creyeron más. Abandonaron y adoraron a otros dioses. Vemos como acá, por ejemplo. Los fariseos, ellos no creyeron a ese Cristo que ha venido. Ellos abandonaron la fe. Ese era y ni se tenía que morar. Esa fe en el sacrificio de Cristo. Y ellos no conocieron a Cristo. Y abandonaron su fe, su dignidad. Sino que abandonaron su propia morada. Su fe. Tenía que morar en fe en el sacrificio de Cristo. Y por lo tanto en el amor, gozo, paz, alegría. Pero ellos no moraron. Ellos abandonaron, fue apóstata. Se desviaron de la fe. Apóstata quiere decir de Dios de la fe. Y los judíos
fariseos, saduceos, se desviaron. No, ese no es nosotros, no teníamos misma fe. Los gentiles no tenían misma fe. Ellos se desviaron de la fe. Ellos son apóstatas. Lo ha guardado bajo la oscuridad en prisión eterna para el juicio del gran día. Vemos ahí, ellos se fueron en el infierno, los saduceos, los fariseos, porque no creyeron. Fue guardado para la gran oscuridad, porque abandonaron su propia morada, la fe en el sacrificio de Cristo. Se apostató, se desviaron de la fe. Ellos venían predicando que un día va a venir a morir en la cruz todo Israel, y después cuando vino Cristo no conoció. Bueno, acá también vemos el ángel. El ángel quiere decir mensajero. Pero ellos abandonaron este Israel que fue Dios, que no creyeron a Cristo. Igual que encontramos no solamente los fariseos de acá, y esos muchos judíos que mataron a su profeta mismo. Y esos abandonaron su dignidad. Abandonaron su morada de fe, gozo, alegría, no creyó más. Y tenía otro Dios. Apocalipsis, vamos a ir otra vez. Apocalipsis 7 era. 7, 9 era. Dice, acá dice en el 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Vemos acá, se inclinaron, vemos acá, ese se postraron, quiere decir que se humillaron. La humillación no dice, tome mi cruz cada día, dice, no dice, todos los días tienes que declarar tu pecado. El que encubre su pecado no prosperará, dice. Mas el que confiesa y se aparta tendrá misericordia. La misericordia es cuando nos humillamos, cuando declaramos que nosotros, aunque somos hijos de Dios, tenemos las dos creaciones que están luchando contra nosotros, pero ya no perdemos la salvación, sino es para crecimiento, para que gobierne nuestra mente totalmente Cristo, en la palabra y cuando no podemos leer, cuando no podemos escuchar la palabra, cuando hay bloqueo, cansancio a la palabra. Pedir perdón, ese es Satanás, es la vieja creación, hombre viejo, en la noche, en la oscuridad, que no te deja, te quiere sacar la palabra, porque en la palabra está la vida de Cristo. Ese es el espíritu y vida, está en la palabra. Por eso salió agua y sangre. Agua, no solamente agua, dice, sino sangre también. Salió las aguas, la palabra y vida de fe, gozo, para alegría. Esa es la sangre de Cristo que se derramó en la cruz, la última sangre, la última vida de fe, gozo, para alegría. Se derramó por nosotros. Bendito eres tú. Y dice acá, diciendo amén. Dice en el 12, se postraron y dice amén, dice ellos, porque se está humillando. Si ustedes se humillan, si nosotros nos humillamos, vamos a decir amén a la palabra. Cada palabra que el Señor nos va a ir haciendo entender, punto por punto. Amén quiere decir así sea. Así es, Señor, tú ya viniste en la cruz, nos sacaron de la gran tribulación. Como acá dice, amén, diciendo amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y las acciones de gracia,
y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios, por los siglos y de los siglos. Amén. Dice acá, la bendición y la gloria. La bendición que es, no es la misma vida de Cristo, la bendición. La maldición fue quitado, la gran tribulación, ese sello fue quitado cuando Cristo vino a morir en la cruz. Ya nos arrebató nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, ese soplo que va y no vuelve, ese soplo que dio a Adán desde el principio. Esa alma, como quiera llamar, ese corazón, como quiera llamar, fue arrebatado. Ya tomado quiere decir arrebatado. Todo lo que pide perdón, ya somos tomados por Cristo, arrebatados por Cristo. Y nosotros, como dice en Tesalonicenses, nos unimos en el aire, en el espíritu, como dice también. Voy a ver también, quiero ver, en Salmo 104. Salmo 104. Acá vamos a leer 3, 104 desde 3 vamos a leer y 4. Dice acá 104, versículos 3 y 4, que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone la nube por su carroza. La nube acá habla de la presencia de Él. Anda en su presencia como carroza. Pone natural para que entienda, porque antes se usaba la carroza y la gente se iba, le llevaba la carroza. Y el Señor usa la nube, su presencia de fe, gozo, alegría. Y en la cruz, Él no se manifiesta. Y dice, la nube por su carroza. Y el que anda sobre las alas del viento. Él anda sobre la ala del viento. ¿El viento no tiene ala? No. El viento es el alma. Ese soplo que no va y no vuelve. Como dice la Escritura. Ese soplo que da a Adán. Y ese soplo también nosotros tenemos. Y eso no es nuestra alma. Y ese es el viento. Y él anda sobre, dice acá, en el 3, el que pone la nube sobre su carroza, anda en su presencia. Y ese es su carroza. Y el que anda sobre las alas del viento. Nosotros como alas le servimos. Nuestro alma. Nuestro viento, como ala le servimos ahí, a la tía del Señor. Ahí se baja la función del alma, el pensamiento. Ahí le escuchamos y ahí baja en su carroza, en su presencia. Y ahí sentimos cuando nosotros escuchamos una palabra y pedimos perdón. Y ahí baja el Señor. En ese viento. Dice acá, y que anda sobre las alas del viento, y que hace a los vientos sus mensajeros. Ahí bien claro, que hace al viento. Por eso Él dice que se unió en el aire con nosotros. El aire, el viento, dice, es su mensajero. Y ahí baja en nuestra mente, en nuestra alma, y ahí sentimos en qué cosa para alegría. Ahí nos unimos con Cristo, ahí nos arrebata en nuestra mente, en nuestra alma. La función del alma en nuestra mente. Y nos gusta esta palabra. Sentimos el gozo para alegría, y ahí nos arrebata. Nuestro pensamiento dice que hallo esta ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente. Me lleva cautiva la ley de pecado. Ahí también Satanás, en nuestra mente también.
ahí también Satanás se manifiesta. Y también Cristo quiere ahí cuando nosotros escuchamos la palabra y decimos, no puedo escuchar tu palabra, no me interesa, no me toca. Perdóname, Jesús. Ay, yo que Él puede, yo que puede arrebatar, puede tomar, puede, como dice acá, el que hace el viento su mensajero. Después nos prepara con la palabra, con la limpieza. A medida que declaramos nuestro pecado, reconociendo que en nuestra naturaleza vieja es Satanás, que no quiere que escuche la palabra, no te interesa contender, no está de acuerdo. Y acá dice, el que anda sobre las alas del viento y el que hace a los vientos su mensajero, nosotros somos mensajeros, no en nuestra alma servimos, en nuestro espíritu, porque cuando morimos ya no tenemos esa alma y no podemos servir, no podemos hablar, no podemos ver, no podemos mover. Esa alma ya está con Él o está en el infierno si no aceptamos a Cristo. Y dice acá, el que hace el viento como mensajero y el flama, y dice a la flama del fuego su ministro, dice acá, y la flama del fuego. En el altar de Dios el fuego está prendido, el fuego, y a lo Israel dice que de noche llama de fuego y de día nube, columna de nube, que es la presencia de Dios. Nube de día, sí. Y entonces vemos nosotros el fuego, es lo que cuanto más nos humillamos, ahí se va a ir quemando nuestra vieja creación, nuestra incredulidad, nuestras contenciones sabias, nuestra propia opinión, mayor concepto de sí mismo. Creemos que sabemos todo. Y dice acá, y la flama del fuego su ministro. Vamos a ser ministros a medida que metemos en el fuego. A medida el fuego habla, que Él elimina, quema todo nuestro pecado cuando permitimos el altar de Dios en plano, pedimos perdón y ahí no va a ser ministro porque Él no quiere. Instrumento sucio, quiere limpiar de esa incredulidad sabio en tu propia opinión, mayor concepto de sí mismo. No querés dar al sabio y será más sabio. Y se cree aquello que se cree sabio, se cree que ya sabe todo, contiende, hay contención, hay división, se cree que él nomás sabe todo, no quiere escuchar a nadie, ese es Satanás, y trae divisiones con su hermano, no quiere escuchar de nadie nada, sabio en su propia opinión, y trae muchas divisiones, mayor concepto de sí mismo, como dice en Romanos. A medida de tu fe, cuanto más te va humillando, va a ir conociendo la palabra de Dios. Y dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Bueno, acá, hasta ahí nomás vamos a leer porque estamos yendo. Quiero llegar ante de todo. Estábamos, dice en el 12, diciendo amén. Cada uno está diciendo sí, así sea, Señor. Si pide perdón de la incredulidad, no está de acuerdo, te cansa esa palabra, no te interesa, tu mente divaga, mayor concepto de divisiones, va a decir amén, así es, Señor, así sea tu palabra en mí. Como estos ancianos que se postraron, se humillaron. Y ellos dicen amén. Algunos dicen de palabra amén, pero no está de acuerdo en nada. Se cree que sabe toda la palabra. Se creyendo ser doctor de la ley como fariseo. No sabe lo que dice ni lo que afirma. Porque no sabe la cruz de Cristo. Sabía nada más la letra, la ley, pero no sabe el Espíritu de Dios que está en la cruz pidiendo perdón
de ese mayor concepto de sí mismo, sabio en su propia opinión. No está de acuerdo, no quiere escuchar a nadie, se quiere hacer doctor de la ley y se cree que ya sabe todo. Y dice acá, bendición y gloria. La bendición es, y la gloria también quiere decir la vida de Cristo, la riqueza. La misma cosa en distinto palabra está mostrando su vida. Bendición y gloria. Y esto fue en la cruz de Cristo. Por eso no podemos nosotros apartar de la cruz de Cristo pidiendo perdón. ¿Cristo qué hizo? Ahí se humilló en lugar de nosotros haciéndose culpable para ganar la guerra, para destruir a Satanás. Así también nosotros podemos destruir ese demonio que está en nosotros, esa incredulidad, mayor concepto de sí mismo, sabio en su propia opinión, divisiones. Y la bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracia, la sabiduría, todo. Ya sabemos que del Señor. Hay dos sabidurías que también Eva le gustaba, la sabiduría de Satanás. Satanás también es sabio, pero nosotros tenemos que destruir a través de la cruz esa sabiduría de Satanás, de la incredulidad, de la maldad. Sabe qué pecado se va a manifestar para ganar. Es sabio Satanás, pero más sabio es Cristo. Cuando nos humillamos pedimos perdón de cada esencia de Satanás, de la incredulidad, el rechazo a la palabra, desinterés a la palabra, cansancio a la palabra, sueño, pereza, cansancio. No se cansará, no se fatigará, correrá, pero en mí no está eso. Correrán y no se cansarán, pero yo me canso porque está la vieja creación, está el demonio, el hombre viejo, la oscuridad. Está, Señor, sacándome. No puedo, Señor, escuchar tu palabra. No me gusta, me canso, perdóname. Esa es la sabiduría de Satanás. Así se manifiesta para sacar la sabiduría de Dios, para que pueda escuchar, para que pida perdón de cada pecado, para que la sabiduría, no puede estar las dos sabidurías, dos señores, sino tiene que pedir perdón de ese rechazo a la palabra, de ese interés, que no te toca la palabra divague de mente, cansancio a la palabra, no está de acuerdo a la palabra, sabio en su propia opinión, contención a la palabra. Y diciendo amén, y dice la sabiduría, la gloria, bendición, gloria, sabiduría, acciones de gracia, quiere decir regalo inmerecido, no merecíamos el perdón de Dios, la gracia, el perdón de Dios, y la honra, y el poder y la fortaleza. Él nos honró porque estamos todos en deshonra. Timoteo quiere decir honrado de Dios. Y entonces el Señor quiere que recibamos de la honra de Él pidiendo perdón, reconociendo que ya en Adán hemos traído esa naturaleza vieja y después vamos a ir saliendo poco a poco. Primera vez tenemos la honra del Señor cuando aceptamos a Cristo, cuando pedimos perdón. Reconocemos que por Adán, por esa incredulidad de Adán, estamos destituidos de la gloria del Señor. Y ahora para crecimiento, para tener un total honra. Y el poder y la fortaleza. El poder y la fortaleza es la fe, gozo, alegría. Todo te va a fortalecer, va a sentir. No va a ver, pero va a sentir. Esa fe, gozo, paz, alegría, amor, que está en la palabra. Cuanto más sacar esa debilidad de incredulidad, de rechazo, más fuerza, más poder. Va a querer escuchar más y más la palabra. Va a querer orar más y más. No puedo orar. No puedo, Señor, tomar la cruz. Perdóname. Satanás me está arrebatando el alimento, la palabra. No puedo escuchar. No puedo humillarme. Perdóname. Y ahí va a recibir el poder y la honra de la cruz de Cristo. No hay otra forma.
a nuestro Dios por los siglos y de los siglos. Amén. Así sea, dice otra vez. Todo el tiempo el Señor quiere que nosotros recibamos el poder de Él, esa fe, gozo, alegría. En la cruz está ese. El hombre espiritual es aquello que se humilla, aquello que declara que tiene la vieja creación, porque traemos las dos creaciones. De Satanás primeramente lo que es nacido la carne, carne, lo que es nacido el espíritu, espíritu es, pero tenemos después las dos naturalezas. Rebeca dice que estaba Isaac, no, Jacob y su hermano, ¿cómo se llama? Esaú. Esaú es figura de la carne o del pecado de Satanás. Y Jacob, figura de Cristo, que es figura de Israel también. Y dice que dos pueblos, dice, dos naciones estaban en su vientre. Dos. Primero muestra como hermano que estaba en el vientre. ¿Y a dónde está? En la mente, ahí está peleando, no te deja escuchar. Esaú, no te deja escuchar la palabra, no te interesa. Te atormenta esta palabra. Esaú, Satanás, como quiera llamar, está persiguiéndote. No quiere que escuches. Y dice, le preguntó Rebeca, ¿por qué estás? Y le dice, dos naciones, dos pueblos hay. Y está peleando en tu vientre, en tu mente. ¿A dónde está la guerra y los pleitos? Está en nuestro mismo miembro, en nuestra misma naturaleza, dice en Santiago. Codiciéis al rey de envidia y no tenéis. Ahí está la guerra, te quiere tomar esa codicia, avaricia, ese no poder escuchar la palabra, divague de mente, querer ya que termine la palabra, te agarra cansancio, sueño, pereza, en la palabra, ahí Satanás, ahí está Esaú luchando. Yo no podía escuchar la palabra y tener que pedir perdón. Sube en la cruz, porque el Señor hizo en la cruz la pelea. Pida perdón, que el fuego arde ahí, que el juicio de Dios que queme, el Señor que esté Dios que invalidando esa incredulidad, ese desinterés y vague de mente, ese bloqueo que no entiende la palabra, disensiones que no está de acuerdo. Hay dos poderes, como dice en Gálatas, la carne lucha contra el espíritu, para que no hagáis lo que quisierais. Y Pablo dice, no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Hallo esta ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, dice, y me lleva cautivo a la ley de mi mente. Acá escuchamos la palabra en nuestra mente, por eso dice, renovar en el espíritu de nuestra mente, dice. Empezá a humillarte, pedí al Señor que no puede escuchar, no puede entender. Hay afán, turbaciones, como Marta, ocupaciones naturales. No podés escuchar, aún comiendo, dice. Está escuchando la palabra. Dice que se deleita, dice en Pedro. Dice que los judíos están escuchando la palabra y ahí mismo se deleita en su pecado. Así también nosotros escuchamos la palabra y estamos pensando de las cosas naturales, afán, turbaciones. ¿Qué vamos a comer? Nos estamos afligiendo. ¿Qué es Dios que vamos a vestir? ¿Cómo conseguir el dinero? No es feo tener dinero, pero humillándonos, tiene que venir por añadidura, no codiciar. Y ese es la carne que lucha contra el espíritu, distinta clase de pensamiento. No puede orar, no puede escuchar la palabra. Y nadie, Dios que no pide perdón, de que no puede escuchar la palabra, no puede orar, se cansa. El que hurta no hurte más. Roba el tiempo del Señor todo el día. Su mente, como dicen en 2 Corintios 4, 10. Andamos. Llevamos la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Nosotros dormimos, nos levantamos a nuestra mente. Ese pensamiento de este mundo, Satanás usa la naturaleza
que Dios ha hecho. Y deseamos tanto y nos gobierna nuestra mente así, para que no podamos orar, para que no podamos escuchar la palabra, para que no tengamos tiempo para escuchar la palabra. No querer escuchar la palabra, no poder orar, es pecado, ofensa a Dios, está más en la vieja creación. Pedir perdón. Es Satanás, es Saúl que te está persiguiendo. Y le dice, 2 naciones, 2 pueblos hay en tu vida. Y también el caso de Lea y Raquel. Jacob quería nada más a Raquel, que quiere decir victoria o la vida de Cristo, oveja vieja, quiere decir oveja vieja que está crecido la vida de Cristo en nosotros. Quiere la victoria, quiere sentir la fe, gozo, paz, alegría. No quería Lea, no quería que se manifieste la vieja creación. ¿Cómo vas a saber qué es lo que está luchando contra vos? ¿Cómo vas a pedir perdón si no se te manifiesta Satanás? En incredulidad, en cansancio, divague de mente, en sueño, pereza, cansancio. Ese Lea, lucha y prueba. Cuando hay lucha y prueba, ¿qué se manifiesta? Satanás, nuestra vieja creación, el sello, la gran tribulación, la gran angustia de las cosas naturales, enfermedades. No puede escuchar la palabra. Y después, como dice Pablo, también tenía siendo apóstol de Jesucristo. Él quería que le quite, pidió 3 veces, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate de mi perdón, pedir perdón. Y ahí en la debilidad, en esta gran tribulación de la angustia, de dolores, de incredulidades, no podés escuchar la palabra, no podés orar. Ahí Él se va a manifestar la fe, gozo, paz, alegría, la fuerza de Cristo. Pero no queremos, nuestra costumbre es de no querer Dios que la cruz de Cristo. No queremos el padecimiento de Cristo, tenemos que pedir perdón. Rechazo. Como Javier me dice ayer, solo eso no quiero, la enfermedad. Como vos voy a estar enfermo todo el tiempo. Eso es lo que va a venir, lo que no querés. Eso es lo que va a venir. Lo bueno nomás va a recibir, lo malo no. Lo malo un momento nada más para que vos veas, te está haciendo un favor, para que vos veas que no te gusta, te enojas contra Dios, contendés contra Dios, hay incredulidad, rechazo al sufrimiento de Cristo. Dice Job, lo bueno nomás va a recibir de Dios y no lo malo. Y dice su mujer, ayer le dije, vos sos mujer de Job en este momento, yo estaba muy enferma. Y se fue y me dice, yo sí voy a vivir así, que esto y esto. Le digo, vos sos la mujer fatua, le digo. Ahora me viene en el momento de la lucha, me dice, no quiere aceptar que yo esté enferma. Como le dice, maldice a tu Dios y muérate. ¿Para qué quiero vivir? Me dice. Si voy a vivir como vos. Y me iba a ir a darme consolación el amigo de Job. Ahí tenía a mi propio hijo. Me contendía. Al último de todo ya no se podía hacer. Yo que le leía la palabra no entiende nada. Es peor que un impío. Y después le tuve que sacar de mi lado, andate nomás, le digo, porque yo ni podía hablar y él seguía. Entonces ni un consuelo me podía dar. Y eso tiene que pasar. Porque imagínate, yo esperaba de él, que era mi hijo, que me dé un consuelo. Pero solo Dios te puede consolar si te dice perdón. Ni tu hijo hay, ni tu madre, ni nadie está ahí. Ni un hombre puede darte descanso. Solamente ahí te va a traer más aflicción, sí. Y ahí me trae más aflicción. Y me humillo. Después al último de todo me empiezo otra vez a humillarme bien y oré por él. Porque veo la condición que está. Y así es. Y dice en Apocalipsis acá,
Ya vamos, esto es lo que quiero terminar a ustedes que vean. Dice en el 13, entonces uno de los ancianos habló, uno de los ancianos, esta es la visión de Juan. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, ¿no? Estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quién son y de dónde ha venido? Le dice. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y ha lavado su ropa y han emblanquecido en sangre del Cordero. Vemos ahí, en la sangre del Cordero ha limpiado. Ha creído a Cristo crucificado. La sangre del Cordero es la vida de este gozo para alegría. En la cruz está. Los que han pedido perdón se ha vestido de vestidura blanca, la salvación. De fe, gozo para alegría, no hay oscuridad, sino se viste su alma, su mente de vestidura blanca. Porque se han humillado, se han postrado ante el Señor. Y vemos que han salido de la gran tribulación. Ha salido de los sellos del número 666, de la gran dolor, de la gran angustia salimos cuando pedimos perdón al Señor por primera vez para salvación y después para crecimiento. Han salido de la gran tribulación. Esto habla desde que Cristo vino a morir en la cruz. Podemos salir de la gran tribulación, de la gran angustia, de la gran dolor. Ya no se va a apoderar Satanás, ya podemos pedir perdón. Pero acá mañana voy a seguir dando otra vez. Esto quiero aclarar bien, esa gran tribulación. Eso eran los judíos que creen, pero los judíos que no creen se fue en el infierno. Pero los judíos que han creído a ese Cristo que ha venido, se han lavado con la sangre de Cristo. Aún muriendo recibieron la vestidura blanca, que es la fe, gozo, paz, alegría, por medio de la cruz de Cristo, recibiendo el perdón de Dios.